Bienvenidos, almas queridas, a este espacio de reflexión, donde las historias nos invitan a mirar más allá de lo evidente y a encontrar la luz en nuestro propio corazón. Antes de sumergirnos en el relato de hoy, si sienten que este es un lugar para ustedes, les invito a unirse a nuestra comunidad suscribiéndose al canal. Cada suscripción es una pequeña luz de esperanza que nos permite seguir compartiendo mensajes que sanan y transforman. Que la gracia de Dios les acompañe mientras escuchamos juntos. Era un día que parecía igual a todos los demás en la vida de una familia cualquiera. La casa vibraba con los sonidos de la rutina, el suave chocar de los platos en la cocina, las risas infantiles que corrían por el pasillo y el murmullo constante del televisor en la sala. Sin embargo, bajo esa capa de normalidad, como una grieta silenciosa en un muro, una tensión invisible comenzaba a crecer. La esposa, agotada no solo por el trabajo incesante del hogar, sino por el peso de las pequeñas frustraciones diarias, sentía que su esfuerzo se había vuelto invisible. Cada día se entregaba por completo, buscando ser el pilar que sostenía a su familia, pero en su corazón crecía la amarga sensación de no ser valorada, de no ser comprendida. Su esposo, probablemente sin mala intención, arrastrado por el cansancio de su propia jornada, había dejado escapar palabras duras, palabras que, aunque nacidas de la impaciencia, cayeron como piedras afiladas en el alma de ella, hiriéndola profundamente. Lo que empezó como un simple malentendido, una chispa en la rutina, se convirtió rápidamente en un incendio. Las voces se elevaron, cargadas de reproches antiguos y heridas no sanadas. Los silencios que siguieron fueron aún más pesados que los gritos, y finalmente, algo se quebró. La esposa, con lágrimas contenidas quemándole los ojos y un nudo apretado en la garganta, sintió que no podía respirar en su propia casa. El aire se había vuelto denso, hostil, irrespirable. Con el corazón martillando en su pecho, tomó su abrigo y, sin decir una palabra más, salió. La puerta se cerró detrás de ella con un sonido seco, un golpe que resonó como el punto final de un capítulo doloroso. Afuera, la noche la envolvió con su frescura, pero no logró apagar el fuego que ardía dentro de ella. Un torbellino de emociones la sacudía, tristeza, rabia y, sobre todo, un profundo cansancio del alma. Caminaba con pasos rápidos, casi huyendo, no solo de su casa, sino de las palabras que seguían resonando en su mente. Cada latido de su corazón era un eco de la herida reciente. La calle oscura y solitaria parecía un espejo perfecto de su estado interior. El aire fresco de la noche, en lugar de calmarla, avivaba su sensación de vacío y soledad. Avanzaba sin rumbo, con el único deseo de poner distancia entre ella y el dolor. Su respiración era agitada, cargada de una rabia que luchaba por no explotar. En silencio, se preguntaba cómo una discusión más, una de tantas, había logrado romperla de esa manera. Sentía que sus sacrificios diarios, su amor incondicional, se desmoronaban en segundos de incomprensión. Por un instante, creyó que nadie en el mundo podía entender el peso que llevaba sobre sus hombros. Pero en esa caminata había algo más que una huida, era también una búsqueda. Buscaba un respiro, un momento de claridad que le permitiera ordenar la tormenta en su mente y aliviar el dolor en su pecho. Con cada paso, la distancia de su hogar aumentaba, pero también crecía una pregunta en su interior: ¿qué podría encontrar allá afuera que sanara la herida que llevaba dentro? La calle estaba en silencio, interrumpida solo por el sonido de sus propios pasos y algún ladrido lejano. Poco a poco, la rabia que la había impulsado a salir comenzó a transformarse en un cansancio pesado, profundo. Levantó la vista al cielo nocturno. Las estrellas brillaban, indiferentes a su pequeña tormenta, recordándole la inmensidad del universo y lo fugaz de su propio sufrimiento. Se detuvo en una esquina y respiró hondo, intentando soltar el nudo que la ahogaba.
Fue entonces, en ese silencio, cuando empezó a escuchar más allá de su propio dolor. A través de las ventanas cerradas y las puertas humildes de aquel barrio sencillo, comenzaron a filtrarse murmullos, oraciones susurradas, voces que apenas se distinguían. Era como si la noche, en un acto de compasión, le estuviera revelando los secretos de otros corazones, las batallas silenciosas que se libraban en ese mismo instante detrás de cada pared. Su enojo se mezcló con una extraña curiosidad. Algo la impulsó a acercarse, a prestar atención. Se aproximó lentamente a una de esas casas modestas. A través de una ventana entreabierta, escuchó la voz temblorosa de una madre. Imploraba a Dios con una fe desesperada. Pedía pan para sus hijos, rogaba por la medicina que no podía comprar, suplicaba por fuerzas para resistir un día más. El tono quebrado de aquella mujer atravesó la coraza de enojo de la esposa y tocó directamente su corazón. Avanzó unos metros más y, en otra esquina, oyó el murmullo de un hombre. Su oración era distinta, pero igual de dolida. Suplicaba por trabajo, por una oportunidad para devolverle la dignidad a su familia, para poder llevar el sustento a su mesa. La esposa se detuvo, conmovida. En cada súplica, en cada palabra pronunciada entre lágrimas contenidas, descubría un universo de sufrimiento que hasta ese momento le había sido invisible. La noche se transformó en un coro de lamentos ocultos. Escuchó a niños preguntando por qué no había comida, a ancianos rogando por salud y compañía. Cada voz, aunque baja, resonaba en ella con un eco profundo. Allí, en medio de la oscuridad, la mujer sintió que estaba presenciando algo sagrado, el peso silencioso de las luchas ajenas. Su propio enojo comenzó a desmoronarse, como una muralla de arena derribada por la marea de la verdad. Se detuvo frente a otra casa, donde la luz tenue de una vela iluminaba un interior sencillo. Escuchó el llanto de un niño pidiendo algo de comer y la voz resignada de su madre, intentando consolarlo solo con palabras, porque no tenía nada más que ofrecerle. La esposa cerró los ojos con fuerza, como si así pudiera contener el dolor de aquella escena. Comprendió entonces que sus propias lágrimas eran tan solo una gota en un océano inmenso de sufrimiento humano. Lo que había sentido como un dolor insoportable se transformaba ahora en perspectiva. Y sin darse cuenta, sus propios problemas empezaron a empequeñecer, a tomar otra forma. Ya no eran cadenas que la oprimían, sino recordatorios de todo lo que sí tenía. La rabia se había apagado por completo. En su lugar, crecía una sensación de humildad y una profunda empatía. Había salido de casa pensando que sus problemas eran enormes, insuperables. Pero al escuchar las súplicas de tantas familias que luchaban por lo esencial, su propia discusión le pareció casi trivial. No era que su dolor no importara, pero al ponerlo junto al hambre, la enfermedad y la desesperación de otros, perdió su poder sobre ella. Cerró los ojos y permitió que esas voces resonaran dentro de ella, limpiando su alma. Comprendió que cada ser humano carga batallas invisibles, que detrás de las sonrisas que vemos por la calle se esconden historias que jamás imaginaríamos. Y en ese instante, una verdad sencilla pero poderosa iluminó su mente: no estaba sola en el sufrimiento, pero tampoco estaba desamparada en la vida. Las lágrimas que finalmente rodaron por sus mejillas ya no eran de rabia, sino de compasión y gratitud. Por primera vez en esa noche, sintió paz. Con el rostro aún húmedo, giró lentamente y emprendió el camino de regreso. La calle ya no parecía fría e infinita. Ahora era el sendero que la llevaba de vuelta a su hogar. Sus pasos ya no eran apresurados, sino serenos, meditativos. Con cada paso, una certeza crecía en su interior: lo que ella había considerado una carga era, en realidad, un cúmulo de bendiciones. Visualizó a su esposo, segaramente preocupado por su ausencia.
Imaginó a sus hijos, dormidos y ajenos a todo, seguros en sus camas. Pensó en su techo, en la comida en su despensa, en el calor de su hogar. Un sentimiento abrumador de gratitud la abrazó desde dentro, desarmando por completo la dureza que la había hecho huir. Al ver su casa a lo lejos, una emoción cálida la inundó. Ya no volvía como una mujer herida, sino como una mujer transformada. Cada paso hacia esa puerta era una reconciliación con su vida, un reconocimiento silencioso de lo inmensamente afortunada que era. Al cruzar el umbral, sintió un abrazo invisible que provenía de su propio corazón. La misma sala que antes le parecía sofocante, ahora era un refugio. Entró con suavidad a la habitación de sus hijos. Sus respiraciones tranquilas eran la melodía más hermosa del mundo. Acarició sus cabellos y comprendió que la verdadera riqueza no está en la ausencia de problemas, sino en la presencia de lo que más importa, el amor, la salud, la familia. Luego vio a su esposo, dormido en el sofá, con el rostro marcado por el cansancio y la preocupación. Recordó sus palabras hirientes, pero ahora parecían insignificantes. Entendió que él también libraba sus propias batallas silenciosas, que quizás su estallido había sido solo un reflejo de su propio agotamiento. La gratitud la envolvió como un manto cálido. No borró el desacuerdo, pero le dio la fuerza para enfrentarlo con un corazón más sereno y compasivo. Era como si esa gratitud encendiera una luz en medio de la oscuridad, mostrándole el camino de la comprensión y la paciencia. Y entonces, por primera vez en toda la noche, sonrió. Una sonrisa tranquila, consciente de que, aunque las tormentas de la vida siempre existirán, la gratitud es el escudo que nos permite atravesarlas con paz y dignidad. Aquella noche entendió que detrás de cada sonrisa hay un dolor oculto, y que su propia sonrisa, a partir de ahora, no sería un disfraz, sino una manifestación sincera de gratitud por todo lo que la vida ya le había dado. El verdadero poder no está en tener una vida sin problemas, sino en reconocer que cada día es una oportunidad para agradecer lo que tenemos, mientras luchamos por lo que nos falta. Amigo, amiga que me escuchas, recuerda esta historia. Detrás de cada sonrisa que encuentres, puede haber batallas que desconoces. Seamos amables. Y en nuestro propio corazón, cultivemos la gratitud, porque es la fuerza más poderosa para transformar nuestra vida entera. Que esta reflexión sea una semilla de paz en tu corazón. Que la bendición de Dios te cubra a ti y a tus seres queridos, hoy y siempre. Gracias por acompañarnos en este viaje. Nos encontraremos en la próxima historia, en este rincón de reflexión y esperanza.